Ecuaciones diferenciales, sección 751, viernes 10 de julio de 2020. Siendo las 1:08, estoy conectada desde que empezó la clase, que es a las 1 en punto, y siendo ahora las 1:08, no ha llegado todavía ningún alumno. No obstante, como ya se sabe, debo hacer una clase, ¿ya? En este caso lo que voy a repasar va a ser las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n. Esto fue lo último que se alcanzó a ver antes de que empezara el paro. Así que voy a repasarlo, ya que las clases anteriores lo que vi fueron ecuaciones lineales de primer orden y ecuación de Bernoulli, tanto la materia como los ejercicios. El día de hoy voy a repasar la materia de las ecuaciones lineales de orden n. Bien, como se vio en el apunte de casi el inicio del semestre, en que se hablaba de la introducción a las ecuaciones diferenciales y se definieron algunas características de ellas como el orden, la linealidad. La linealidad se definió de esta manera. Así se escribía una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Donde esto era función f de x, una función de x, y los a sub 0 de x también son funciones coeficientes, que se le llama porque acompañan a y a sus derivadas. Son funciones también de x. Y que lo importante aquí es que a sub n de x no sea la función constante 0, para que pueda llamarse de orden n, propiamente tal, porque si esto fuera 0 ya no sería de orden n, sino que sería de orden n-1, solo por eso. Bien, este tipo de ecuaciones se pueden caracterizar de dos maneras. Pueden ser de coeficientes constantes, lo que significa que todas estas funciones a sub 0 de x ya no son funciones que dependen de x, sino son solo números, constantes numéricas. Y en este caso se le llama entonces la ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n con coeficientes constantes. Son solo números. Todo lo que acompaña a y a sus derivadas son números. Y de coeficientes variables, en donde efectivamente las funciones a sub 0 de x, a sub 1 de x hasta a sub n de x son funciones de x, ¿sí? Efectivamente corresponden a ellas, es decir, los coeficientes que acompañan aquí a y sus derivadas son funciones de x. Aquí hay un número, una constante, pero hay que fijarse en la ecuación total. Entonces, en toda la ecuación, uno observa que pese a que aquí hay un número, en la derivada segunda de y aparece acompañando un x. Entonces ya solo por eso uno dice que es de coeficientes variables. Bien, entonces se pasa a resolver la primera. En esto nos enfocamos en resolver las de coeficientes constantes. Y para eso, lo primero que se hizo fue introducir una nueva notación y dar la definición de operador. Que el operador no es más que una herramienta matemática que transforma funciones en otras funciones. Eso ya se ha visto, se ha usado. La derivada y la integral son operadores, ¿sí? Transforman funciones en funciones. Esa es la única gracia que tiene en términos generales, ¿ya? Eso se le llama operador. En este caso, nos concentraremos en los operadores diferenciales, que se le denota por la letra D. Y este que está aquí, este I, se refiere a que está diferenciando, o sea, está derivando, perdón, la función I. Entonces, esto de I significa simplemente dy de x, la derivada de I. Y aquí tenemos ejemplos, o sea, d del operador diferencial del coseno de 4x, simplemente derivar coseno de 4x. Es decir, menos 4 seno de 4x. Y así como las derivadas tienen orden superior, es decir, existe la primera derivada, la segunda, la tercera, la cuarta y así la enésima derivada, esta notación, en la notación de Leibniz, es de esta manera, con esta como operadores diferenciales, con esta fracción, ¿sí? De y de x,
y se le va aumentando el grado como ya se sabe. Ahora, con el operador diferencial D, lo que uno hace es poner como una especie de exponente y eso me va a indicar el orden de la derivada. Si d está elevado a 2 es la segunda derivada, si d está elevado a 3 es la tercera derivada. Y así sucesivamente. D a la n me indica la derivada enésima. Este operador además es lineal. ¿Qué quiere decir? Que saca constantes y separa sumas. Esto lo hereda inmediatamente por ser un operador diferencial. Y la derivada saca constantes y separa sumas. Entonces de ahí se desprende. Y si la primera derivada, o sea, el operador diferencial D es un operador lineal, se puede afirmar que esto se extiende a la derivada enésima, hasta D a la n. Bien, con este nuevo concepto que se introduce, entonces ahora tomamos nuestra ecuación diferencial lineal de orden n de coeficientes constantes. Aquí se observa entonces que aparece a sub n menos 1, son números, ya no es como el original, que era a sub n de x, a sub n menos 1 de x, ya no es así porque nos estamos concentrando en las de coeficientes constantes. ¿Sí? Entonces estos son solo números. Y se observa aquí que el i se repite, entonces se puede jugar aquí como que se factoriza por i, y nos queda esta expresión, que esta expresión se denota por phi de d. Toda esta expresión se denota por phi de d. Y así podemos escribir de manera mucho más concisa esta ecuación lineal. Ya esta notación es simplemente porque escribir a cada rato, cuando uno está estudiando este tipo de ecuaciones, escribir a cada rato esto es engorroso y es bastante largo. Entonces, para ahorrar notación, uno la escribe de esta manera. Y ahí está definiendo una ecuación lineal de orden n, de coeficientes constantes en este caso. ¿Sí? Y esta función phi que uno agrega como cambio de variable, como sustitución, no afecta la linealidad de D. ¿Sí? La hereda de todas formas porque está en función de D. Así que no hay problema con la linealidad, es decir, saca constantes y separa sumas. Y aquí se comienza a definir lo que es una ecuación homogénea o ecuación complementaria, que es la ecuación lineal de orden n, pero en vez de estar igualada a una función que dependa de x, se iguala a 0. Es la misma ecuación, pero igualada a 0. Y esta se le dice la ecuación homogénea asociada a la ecuación original, ¿sí? O ecuación complementaria. Hago el alcance de que aquí ecuación homogénea quiere decir porque está igualada a 0, solo por eso. No confundir cuando se vieron ecuaciones diferenciales de primer orden y se aprendió el método de resolución de coeficientes homogéneos, que no es lo mismo. Esto es una ecuación homogénea y viene solamente del hecho que está igualada a 0. ¿Ya? Por eso se le llama homogénea, igualada a 0. Y en términos simples, aquí me saltó esto porque ya lo quiero decir de manera más resumida. Cuando uno tiene la ecuación homogénea, la que está igualada a 0, al resolverla se genera una solución. Esa solución se le llama solución complementaria. ¿Ya? Se denota por I sub c y es una solución general, es decir, va a tener constantes, números reales, ya constantes arbitrarias. Y cuando uno resuelve la ecuación original, no la homogénea, sino la original igualada a f de x, se obtiene una solución particular, que uno denota por I sub p, es decir, sin constantes arbitrarias. ¿Ya? Y la conclusión importante es que la solución general de la ecuación original de la lineal de orden n, de coeficientes constantes, se construye con la suma de ambas soluciones anteriormente mencionadas. Es decir, la solución general de esta ecuación es I sub c, la solución complementaria, más I sub p, la solución particular. De esa manera se encuentra la solución de esta ecuación. Y en este punto solo nos enfocamos en esta, en I sub c. ¿Cómo encontrar la solución complementaria?
o sea, encontrar la solución general de la ecuación homogénea asociada. ¿Sí? Bien, entonces tenemos nuestra ecuación lineal de orden n de coeficientes constantes. Lo que hay que tener en mente es que debe estar escrita en términos del operador diferencial d, ¿ya? Solo por una cosa de facilidad. Luego, lo que uno hace es escribir una ecuación auxiliar, que se le llama, que es asociar un polinomio a la ecuación diferencial. Un polinomio en cualquier variable. En este caso, por convención, usamos la letra m. Entonces, se asocia un polinomio a la ecuación diferencial y es ese polinomio el que se resuelve. Y de la teoría de polinomios, uno sabe que al resolver un polinomio puede encontrar raíces de 3 formas distintas: reales distintas, reales iguales y complejas. Entonces, dependiendo de la forma que tenga la solución de las raíces de este polinomio, va a ser la forma que tenga la solución complementaria. Bien, entonces básicamente aquí tenemos raíces reales distintas. Este es el caso 1. ¿Qué pasa si yo asocio el polinomio, lo resuelvo y me dan raíces reales distintas? Bien. En resumen, lo que ocurre es esto. Si las raíces son reales distintas, la solución complementaria se escribe de esa manera. Es una combinación lineal de cada una de estas soluciones, I1, I2, I sub k, en este caso I sub n, porque digamos que son n soluciones reales y distintas. ¿Sí? Cada una de estas soluciones, una combinación lineal de ellas. Son una constante por la exponencial de la primera raíz multiplicada por x, más otra constante multiplicada por la exponencial de otra raíz multiplicada por x, y así dependiendo de cuántas raíces reales distintas tenga el polinomio. ¿Sí? Por ejemplo, voy a leer solo un ejemplo de cada ítem. Aquí tenemos la ecuación i2' más 3i' más 2i igual 0. Entonces se reescribe con la notación diferencial, que es con el operador, y queda de esa manera, reescrita con el operador diferencial. Ahora hay que escribir la ecuación auxiliar, es decir, asociar un polinomio a esta ecuación. Y en términos muy simples, es reemplazar m por d y decir m cuadrado menos 3m más 2 igual 0. Y ahí tenemos nuestro polinomio. La manera más sencilla de encontrar las raíces de un polinomio, sobre todo de grado 2, que es muy simple, es factorizando. Y aquí encontramos las raíces 1 y 2. Son los dos números reales y son distintos. Por lo tanto, la solución se escribe así. C1, una constante por la exponencial de una de las raíces, en este caso 1 por x, simplemente queda x, más otra constante por la exponencial de la otra raíz, o sea 2 multiplicado por x. Cuando son raíces reales iguales, ¿qué es lo que sucede? La solución entonces se escribe de esta manera, ¿sí? Se toma una combinación lineal con x, se deja fuera como factor la exponencial de m sub k x. ¿Qué es m sub k? Es esta raíz de multiplicidad k, la que se repite k veces, ¿ya? Esa es la raíz repetida. Y la combinación lineal de x se construye con C1, una constante, más C2x, hasta CK, x, k menos 1. ¿Sí? Es decir, si es una raíz que se repite 3 veces, aquí tengo C1 por x elevado a 0, o sea, solamente me queda C1, más C2 por x elevado a 1, más C3 por x elevado a 3 menos 1, x elevado a 2. Y ahí termino. ¿Sí? Ahí se acaba. Bien, entonces, en un ejemplo, esta ecuación ya está escrita con el operador diferencial, ¿sí? Se asocia un polinomio, m cuadrado menos 6m más 9, se resuelve, es un cuadrado de binomio simple, y se observa que el 3 es una raíz de multiplicidad 2, o sea, se repite 2 veces, ¿sí? Por lo tanto, tengo que escribir aquí paréntesis C1 por x elevado a 0, por eso aquí no se escribe, aparece el C1 solito, más C2 por x elevado a 1, y ahí termino. Porque como se repite 2 veces, tengo que parar en
x elevado a k menos 1, ¿verdad? Y se repite 2, entonces k vale 2, 2 menos 1 es igual a 1. Me detengo acá. Y todo esto es factor de la exponencial de la raíz propiamente tal. Y la raíz que se repite era 3. 3 por x. Y en el caso de las raíces complejas, cuando se tiene una raíz compleja, la solución se escribe de esta manera, donde a corresponde a la parte real y b corresponde a la parte imaginaria. Ahora, ¿por qué uno sabe que cuando tiene un polinomio y obtiene una raíz compleja, inmediatamente tiene la conjugada? Es decir, si encuentro a más bi, yo sé que también es solución a menos bi, ¿sí? Pero aquí en la solución de la ecuación diferencial, uno solo considera la positiva. ¿Por qué no considera la negativa? Porque al considerar la negativa, la solución que se tiene es la misma, es equivalente a la solución con la positiva. ¿Por qué? En este caso la única diferencia es que la parte imaginaria es negativa, o sea, menos b. Esa es la parte imaginaria y es negativa. Si aquí se coloca el menos b, el coseno es una función par, y coseno de menos bx es igual a coseno de bx. Entonces queda exactamente igual a esta. Y si se reemplaza aquí el menos b, sería seno de menos bx. El seno ser una función impar hace que ese negativo salga. Entonces quedaría como menos C2 seno de Bx. Y ese menos C2 se puede agrupar en otra constante, digamos C3. Entonces quedaría más C3 seno de Bx. Lo mismo que está acá. ¿Sí? Por eso que uno solo se queda con la positiva. Bien. Y aquí en un ejemplo tenemos la ecuación diferencial. Lo reescribimos como con el operador diferencial, perdón. Y luego se asocia el polinomio en M. Entonces, como estamos en este caso en que la solución es compleja, nos vamos directamente a la fórmula cuadrática. ¿Sí? Ya se sabe que en los reales no se puede factorizar. Entonces, para encontrar su raíz es mejor usar la fórmula, que la fórmula sirve para encontrar cualquier tipo de raíz de una ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces, en este caso nos dio menos 2 más menos i, esta solución compleja. Entonces, la solución general de esta ecuación, también llamada la solución complementaria, se escribe como la exponencial de la parte real es la que no tiene i, la que está solita, o sea, en este caso menos 2, multiplicada por x. Y esto es factor de alguna constante por coseno de la parte imaginaria. La parte imaginaria es lo que acompaña al i, no es el i. La parte imaginaria es lo que acompaña al i. Entonces, como aquí el i pareciera que no tiene ningún número, significa que hay un 1. ¿Sí? Porque el 1 no se escribe. Cuando uno multiplica por 1, queda igual. Por eso que el 1 no se escribe. Entonces simplemente b vale 1. 1 por x, x. Y lo mismo acá, en el seno. La parte imaginaria es b y b vale 1, entonces 1 por x, x. Entonces la mayor dificultad de estos problemas es resolver los polinomios. Pueden haber polinomios muy grandes, como los ejemplos que yo aquí coloqué, y la dificultad va a estar en eso, en cómo resolver el polinomio para encontrar sus raíces. Pero una vez encontradas sus raíces, ya el resto es simplemente reescribir lo que uno ya sabe cómo se escriben las soluciones, ya sean reales distintas, real iguales o complejas. También puede suceder como en este ejemplo, en que se tiene una ecuación diferencial, se le asocia un polinomio y tiene raíces de distintos tipos, es decir, tiene en este caso raíz compleja y además de ser una raíz compleja es de multiplicidad 2, porque está al cuadrado. Entonces se mezclan dos cosas, raíz compleja y de multiplicidad 2, pero la misma raíz es de multiplicidad 2. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, lo que se hace es combinar los dos métodos. La solución compleja, se toma la parte real, aquí es 1 y la parte imaginaria es 2. Entonces se escribe el 2 dentro de los argumentos de las trigonométricas. Y como es repetida y se repite dos veces, vuelvo a escribir la solución, pero multiplicada por x. ¿Sí? Lo mismo, pero multiplicado por un x. Porque aquí es como si tuviera x elevado a 0.
En este caso, recordemos que cuando la solución es repetida, aquí se va escribiendo las potencias del x. C1 está solito, x elevado a 0, y aquí C2 está con x elevado a 1. Entonces eso equivale a esto, como tú ya multiplicado por x elevado a 0 y esta por x elevado a 1. Y ahí está indicando que tiene una raíz compleja que está repetida 2 veces. Y si en el caso que estuviera repetida 3 veces, por ejemplo aquí estuviera elevada al cubo, habría que escribir aquí otro término, más x al cuadrado de la exponencial de x por el mismo paréntesis. Entonces puede ocurrir un caso en que un polinomio tenga raíces mixtas, por decirlo de alguna manera. Algunas sean reales, repetidas, y tenga otras que sean reales distintas. Solamente hay que combinar bien, adecuadamente, las soluciones generales que ya se expresaron. Bien, hasta ahora no llegó ningún alumno. Yo voy a estar disponible hasta que se acabe la hora de clases por si llega algún alumno con dudas.
Siendo el final de la clase las 2:30, no llegó ningún alumno.